Bienvenidos a la gran sesión del Departamento de Anestesiología de la Universidad del Valle. Este es un tema muy apasionante, interesante y que tenemos que tener claridad, dado que si bien la frecuencia de complicaciones en anestesia regional relacionados a hematomas epidurales o periféricos compresivos es bajo, es una lesión que es potencialmente catastrófica, puede generar un estado secuelar permanente, dolor crónico e inclusive la muerte en las siguientes 48 horas. Ha habido una actualización desde las guías de la ARRA. La guía ARRA 2022 tiene una estrategia interesante y queremos abordarla no solamente desde el valor de la guía y las recomendaciones, sino desde un enfoque en algunas consideraciones farmacocinéticas y fisiopatológicas que le dan contexto a esas recomendaciones. Entonces les voy a introducir al doctor Alejandro López Arana, presidente del departamento. Mi nombre es Andrés Velázquez, médico anestesiólogo, especialista en dolor, profesor asociado de la Universidad del Valle. Pues, auxiliar. Bueno. Listo, muy buenos días a todos. Yo soy Alejandro López. Muchas gracias al doctor Andrés Felipe por su introducción. Y sí, básicamente se observó la importancia de pasar estas guías, ya que son procedimientos que hacemos con frecuencia. Son pacientes que encontramos cada vez más anticoagulados y por eso es necesario tener y reconocer cuándo se debe realizar un procedimiento y cuándo no. Entonces, a través de la charla vamos a hablar un poco de las generalidades de la guía y la conformación. Es importante reconocer que la guía tiene una población definida, no está destinada para todo el mundo, pero se abarca un porcentaje muy alto. La justificación, y dentro de la justificación, posteriormente hablar del riesgo de las enfermedades tromboembólicas. Si bien no es el interés de la charla definir estos eventos, es importante reconocer el por qué yo tengo un paciente que se encuentra bajo terapia antiagregante o terapia anticoagulante, reconocer cuáles son las complicaciones de la anestesia regional asociada a los hematomas, como lo mencionó el doctor, ya que en definitiva son complicaciones que dejan secuelas catastróficas, y pasar a la parte de las recomendaciones que se tiene en la guía respecto a los tiempos en las diferentes terapias. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que la guía es una colaboración entre la Sociedad Europea de Anestesia Regional y la Sociedad Europea de Anestesia y Cuidado Crítico. Es unas recomendaciones que están basadas en paneles de expertos, por eso todas las recomendaciones son tipo C, grado 1 o 2, pero son tipo C. La población que incluyeron fueron pacientes mayores de 16 años, incluyendo población gestante. Las preguntas clínicas se desenvuelven basados en hechos de bloqueos neuralgiales, bloqueos de nervio periférico y en pacientes embarazadas. Los comparadores son los diferentes fármacos. Están las heparinas de bajo peso, las heparinas no fraccionadas, la warfarina, los DOACs, la aspirina, los inhibidores de la P2Y12, el fondaparinux, entre otros. Las intervenciones evaluaron 10 preguntas pico que se respondieron a lo largo de las diferentes recomendaciones, y los desenlaces adversos que siempre se observaron fueron para la anestesia regional, el hematoma epidural, y para la anestesia periférica, los hematomas periféricos importantes. Entonces, ¿por qué la guía? La guía principalmente surge a manera de actualización porque la cantidad de pacientes o la prevalencia de pacientes que están anticoagulados aumenta con el tiempo, teniendo en cuenta un aumento de la carga de morbilidad de estos pacientes. Las complicaciones en técnicas regionales antes se decía que eran muy raras, y si bien la incidencia hoy por hoy sigue siendo muy baja, es importante reconocer que no es tan baja como en un principio se pensaba. 3, porque es necesario hablar un mismo idioma entre el grupo de anestesiólogos para reconocer, y principalmente como herramienta de seguridad en el paciente, ya que esto nos permite tener estándares en el manejo y de saber cuándo son seguras estas técnicas. Y el advenimiento y la recomendación donde la guía genera la ecografía como una herramienta ayudante como parte del planeamiento de un procedimiento, especialmente en los bloqueos de nervio periférico, teniendo en cuenta que nos permite hacer una proyección del trayecto donde se va a realizar la función, pudiendo así evidenciar y evaluar la presencia de vasos, estructuras nerviosas que puedan ser potencialmente lesionadas
cuando se realiza la punción. Entonces, hablando de los eventos tromboembólicos, hay que reconocer que muchos escenarios pueden ser complicaciones de enfermedades y en muchos casos, en algunos pues amenazan con la vida. Se reportan aproximadamente 10 millones de eventos anuales, pueden ser de índole arterial o venosa. Es importante porque ellos de per se tienen ya reconocido desde el punto de vista epidemiológico pérdida de años de vida de capacidad ajustada y eso es importante porque son prevenibles, basados pues en las recomendaciones de la tromboprofilaxis en muchos de estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Factores de riesgo los vemos con mucha frecuencia, especialmente en un escenario como el Hospital Universitario del Valle, donde todos los días vemos pacientes de cirugía, pacientes con trauma mayor, se ven con relativa frecuencia pacientes con cáncer activo o que están en terapia hormonal, en el caso de los cánceres de mama. En historia de eventos tromboembólicos, las mujeres en embarazo cuyos cambios fisiológicos hacen que degeneren en un estado protrombótico, enfermedades agudas, enfermedades autoinmunes inflamatorias, la obesidad, el tabaquismo, como múltiples factores de riesgo que van a generar o van a favorecer la aparición de estos eventos. Y es importante reconocer esto porque dentro del 40% de las personas que desarrollan un evento tromboembólico, al menos 3 tienen un factor de riesgo. Algunos son prevenibles, otros no. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo intrínseco que pues, no va a ser modificable. Y en este caso, la guía de la CHEST del 2021, el segundo reporte, nos habla de 4 escenarios que son básicamente el evento tromboembólico provocado por un factor de riesgo mayor transitorio en los últimos 3 meses, un factor de riesgo menor, un evento tromboembólico provocado por un factor de riesgo menor en los últimos 2 meses, un evento provocado por un factor de riesgo persistente y el que no es provocado. Entonces, estos eventos tromboembólicos y los pacientes anticoagulados los vamos a encontrar en diferentes escenarios clínicos, desde trombosis venosa profunda, pacientes con FA con alto riesgo trombótico, alta carga trombótica, pacientes con historia de tromboembolismo pulmonar, los pacientes con síndrome coronario agudo, enfermedades comunes como el síndrome antifosfolípido y en escenarios clínicos frecuentes como es el uso de la tromboprofilaxis para la prevención de estos eventos. Entonces, ¿qué es importante reconocer en un paciente que está anticoagulado y la importancia de reconocer estos tiempos? Porque cuando un paciente está anticoagulado es porque tiene un riesgo o una carga trombótica que aumenta la probabilidad de desarrollar desenlaces de esta índole y asimismo tiene un riesgo de sangrado asociado al uso de la terapia. Por esto, entonces es necesario reconocer el por qué los pacientes están anticoagulados, cuál es la indicación y siempre evaluar. ¿Cómo se evalúa? Pues utilizan diferentes escalas de predicción del riesgo. Dentro de la práctica de anestesiología, digamos, creería yo que la que más utilizamos es la escala de Caprini para evaluar el riesgo tromboembólico de estos pacientes y definir cuándo deberían utilizar tromboprofilaxis. No es la única que existe, existen otras escalas como la escala Nobel, el PADUA y el TEST, y básicamente las escalas lo que utilizan son factores de riesgo a los cuales se le da una puntuación y según la puntuación, pues se define un riesgo y teniendo en cuenta ese riesgo se va a definir, por ejemplo, la escala de Caprini si requiere tromboprofilaxis. Y no solamente hay que evaluar el riesgo trombótico, sino que también es necesario evaluar el riesgo de sangrado. Esto lo evaluamos ya directamente con el riesgo de la cirugía, los factores de riesgo que tenga el paciente para sangrado y escalas, por ejemplo, en el paciente con fibrilación auricular, con el HASO. Ahora, reconociendo que existen estos, el riesgo de sangrado y el riesgo trombótico, hay que reconocer cuál es realmente la importancia o por qué se habla de estas guías y por qué se recomiendan escenarios en temporalidad. Y es principalmente por esto, porque existe la presencia de hematomas epidurales y espinales en el escenario de la anestesia neuroaxial. Para temas de la charla vamos a hablar únicamente del escenario traumático, ya que estamos hablando del evento en donde secundario a una punción en el sistema, bien sea por un bloqueo subaracnoideo o por un bloqueo epidural, vamos a generar una lesión o una noxa que en pacientes a riesgo puede aumentar o va a generar la generación de hematoma. Ese sangrado lo que va a hacer es en ese espacio, bien sea en el epidural o en el espinal, va a generar un efecto compresivo que va a comprometer las raíces nerviosas y puede generar morbilidad bastante con un pronóstico muy malo si no se interviene de manera temprana.
Reconocer que la mayoría son epidurales principalmente es por la técnica, ya que las agujas que se utilizan en las técnicas epidurales son más grandes, son más invasivas y suelen lesionar más los tejidos. Y pues se diferencia de hematoma espinal y hematoma epidural porque con frecuencia la clínica la reportan muy similar. Entonces, antes de la aparición de la anticoagulación, se hablaba de que la incidencia era muy baja. Se hablaba de que probablemente solo en pacientes con aspirina la incidencia era tan baja como de 1 en 150.000 pacientes para la anestesia epidural y 1 en 220.000 pacientes en la anestesia espinal. Esto cambia cuando se empezó a introducir el uso de heparinas y evaluaron la prevalencia, la incidencia de estos eventos cuando el paciente estaba en una terapia. Y se empezó a observar que la incidencia aumentó drásticamente. Pasó de ser de 1 en 150.000 a 1 en 70.000 cuando el procedimiento era atraumático. Y se observó adicionalmente que cuando se combinaban estas terapias, la anticoagulante y el antiagregante, la incidencia era mucho menor. De esto que es importante reconocer, y es que existen unos factores de riesgo que es importante saber o tener presente en el paciente, y son aquellos pacientes que tienen historia de discrasia sanguínea, aquellos pacientes en cuya realización del bloqueo o colocación del catéter fue difícil, fue traumático, salió sangre cuando se realizó la punción, y los pacientes que están anticoagulados, antiagregados o con terapia dual. Cuando se revisa la literatura respecto a casos de anestesia regional y hematomas, este es un artículo viejo donde se tomaron aproximadamente desde el 1904 a 1993, si mal no recuerdo, 61 reportes y se observaron que 42 fueron epidurales. Y cuando uno mira si tenían trastornos de coagulación de base o si tenía o qué factor de riesgo tenía, empieza a aparecer que muchos pacientes de estos tenían el uso de heparinas no fraccionadas o no fraccionadas y el uso de aspirina. Entonces empieza a verse que definitivamente hay un aumento en la incidencia que está asociado a estos eventos de sangrado en el espacio epidural o en el espacio espinal. No necesariamente son un factor de riesgo que a todo paciente que está anticoagulado y se realiza una punción van a tener sangrado, no, ya que existen también muchos reportes de casos donde se habla de que estos pacientes en este tipo de terapias hay ausencia de reportes de hematomas. Lo importante de esto es evaluar de que existen factores de riesgo, además de la anticoagulación, que el paciente va a tener de manera intrínseca y que va a favorecer que el paciente pueda desarrollar un hematoma, que es lo que se debe temer porque es una complicación bastante temida y es una complicación que realmente es del anestesiólogo. Estudios más recientes evalúan la incidencia de hematomas espinales. Se reportaron 387 pacientes y se encontró que solamente el 30% desde el punto de vista traumático no tenía terapia antiagregante anticoagulante, lo cual nos habla de que la mayoría de pacientes tienen un factor de riesgo por uso de este tipo de terapias asociado. Y lo que se evalúa desde el punto de vista de los hematomas espinales y epidurales es que entre más tiempo de intervención va a ser peor el pronóstico neurológico para esos pacientes. Entonces, ¿cómo se reconoce un hematoma espinal y un hematoma epidural? Ya que, pues, así mismo, como es importante prevenirlo, es importante reconocerlo. Y es principalmente, o el síntoma principal de estos pacientes es un dolor súbito, severo, en el sitio de la punción, en la región de la espalda, que no tenía antes. Este dolor puede o no estar acompañado de alteraciones sensitivas y motoras, y es importante reconocer que estas alteraciones suelen ser en estadios más tardíos, cuando ya lleva más tiempo el hematoma activo. Pueden tener alteraciones de la motilidad desde el punto de vista de pérdida de reflejos, incontinencia, pero es importante resaltar que debo empezar a tener sospecha en pacientes que desarrollan súbitamente un dolor en el sitio de la punción. ¿Qué se hace con estos pacientes? ¿O qué sucede con estos pacientes? Estos pacientes debería hacérseles un seguimiento neurológico pronto, cada 2 horas recomiendan en algunas guías, y cuando el índice de sospecha es muy alto, se debería solicitar una imagen de tipo de resonancia, que es el gol estándar en estos escenarios. Si no se tiene resonancia, en muchos reportes de casos utilizaron la tomografía, donde se pudo identificar, digamos que la dificultad de la tomografía radica más para los hematomas espinales que no son tan fáciles de identificar.
Y el pronóstico neurológico va a variar dependiendo del tiempo donde se hace el intervalo del desarrollo de síntomas y la cirugía. Cuando la intervención es menor de 8 horas, usualmente el pronóstico neurológico suele ser mejor, pero cuando ya está entre 8 y 24 horas o no se realiza intervención, vemos que empieza a haber más pronóstico parcial o pobre. Entonces, es aquí la importancia de un reconocimiento temprano y asimismo un tratamiento temprano. Ahora, habiendo hablado como tal ya de qué son los eventos tromboembólicos y de cuáles son las complicaciones principalmente asociadas a las técnicas regionales, en este caso de índole neuroaxial, es importante reconocer que los diferentes medicamentos antitrombóticos van a tener diferentes dosis según para la terapia para lo que se encuentren. Entonces, son diferentes dosis, por ejemplo, para la prevención de tromboprofilaxis, la prevención NFA no valvular, eventos tromboembólicos agudos, terapia extendida para trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, pacientes que tienen terapia dual por síndromes coronarios agudos. Entonces, es importante reconocer estas dosis porque asimismo van a ser basadas las recomendaciones que tiene la guía. Y resaltar que se toman únicamente Rivaroxaban, Apixaban y Dabigatran porque son los anticoagulantes orales directos que tenemos en nuestro medio. Algo muy importante que se le atribuye a esta guía es que cuando uno evaluaba la guía previa que se tenía era la de la ASRA no hacía una distinción entre los tipos de bloqueos, de cuándo es un bloqueo superficial y cuándo es uno profundo. Si bien hacen la mención de que los superficiales pueden hacerse, realmente no entran o no definen, no se dan a la tarea de describir qué tipo de bloqueo es cuál, cosa que sí se toma el trabajo esta guía y dice, básicamente es un bloqueo subprofundo o neuralgial cuando las consecuencias de las complicaciones relacionadas con el sangrado en el sitio de la punción van a ser catastróficas. Llámese un bloqueo neuralgial por el hematoma epidural espinal o un sitio que sea de difícil acceso que requiere intervención quirúrgica o que la compresión secundaria del sangrado pueda generar riesgo de mortalidad para el paciente. Y los bloqueos superficiales básicamente es cuando el hematoma que se genere secundario a esa punción va a tener una importancia clínica mucho menos significativa y el manejo en sí es fácil. Usualmente son sitios que son de fácil acceso a compresión, lo cual permite pues un abordaje inicial más sencillo. Entonces dentro de esto vemos que los separan en cabeza y cuello, los bloqueos profundos van a ser del ganglio estrellado, plexo cervical profundo y el cervical paravertebral. Los superficiales está el perivulvar, el subtenón, el plexo cervical superficial. En miembro superior, el único que se tiene como profundo es el infraclavicular y esto es principalmente por la dificultad en la compresibilidad de la zona. Y el resto de bloqueos que se ven en el miembro superior, el interescalénico, supraclavicular, el axilar, y ya los distales del miembro superior son superficiales. En tórax, importante pues el epidural como neuroaxial y los torácicos paravertebrales. A nivel superficial, los paraesternales e intercostales, superficial profundo, los del cerrato, los pectorales, el PEX 1 o PEX 2, y los interpectorales. En abdomen, realmente por su acceso a compresibilidad los catalogan todos como superficiales, inguinal hipogástrico, TAP, vaina de los rectos, ramas de gento femoral, y en miembros inferiores, importante reconocer los profundos, que ya digamos que acá es el grupo más grande, donde está el cuadrado lumbar, el del compartimiento del psoas, el lumbar paravertebral, los espinales epidurales, el PEN como un bloqueo considerado profundo, eso tiene que ver mucho con el trayecto de la aguja y el sitio, y ya los superficiales de bloqueos que se utilizan con frecuencia, que son el femoral, el aductor del canal, el ciático. Con el ciático, si bien lo consideran un bloqueo superficial, hay que tener en cuenta una consideración desde el punto de vista anatómico, y es que muchas veces una arteria pudenda puede atravesarse en el trayecto del bloqueo del nervio, y es importante reconocerla desde el punto de vista ecográfico para evitar funcionar esa zona y aumentar el riesgo. Entonces, ¿cómo empiezan las recomendaciones o qué nos habla la ERA 2022? Cuando tenemos un paciente que está utilizando warfarina o antagonistas de vitamina K, aquí ya va a hacer referencia a warfarina porque es el único antagonista de vitamina K que se utiliza en nuestro medio. Y es que, a diferencia de la guía AR que tenía un estándar de INR,
la guía de la ESRA, ya les voy a explicar por qué, refiere que para realizar un bloqueo de manera segura, profundo o neuroaxial, debe tenerse un INR normal para el parámetro de laboratorio del cual se tomó ese examen. Teniendo en cuenta que se puede tener como consideración de temporalidad una ingesta de 5 días, pero con un INR normal. Hacen una mención especial y es que se acepta un INR menor de 1.5 cuando el riesgo-beneficio de una técnica regional, el beneficio es mucho mayor que utilizar una técnica de anestesia general, por cualquiera que sea, y por lo general esto siempre debe evaluarse desde un punto de vista multidisciplinario, no solamente tomar la decisión uno solo. El reinicio de este fármaco solo se podrá hacer una vez se haya retirado un catéter, en caso de que exista un catéter, y en este caso se recomienda es una especie de terapia puente utilizando heparina de bajo peso, de baja dosis, cuando se tenga un catéter. Independiente de dosis alta, dosis baja, recordar que la warfarina como tal no se define dependiendo de la dosis, sino que se define dependiendo de la meta de INR que va a requerir el paciente, y esto va a ser, digamos que teniendo en cuenta la alta variabilidad en la warfarina, se va a evaluar directamente con metas del INR, que pueden ser diferentes dosis para diferentes grupos de pacientes, pero que independiente de la dosis que se utilice, la meta de INR para la terapia que se tenga, el INR seguro para el procedimiento debe ser normal. El porqué de esto radica en un estudio que es más o menos viejito, pero que nos habla de que para una persona tener una adecuada función de coagulación se necesita al menos el 40% de actividad de los factores de coagulación. Esto es cierto en pacientes que no son sometidos a vitamina K, que por algún tipo tienen algún tipo de desclase sanguínea y que se ha visto que con INR de 1.5 pueden alcanzar este porcentaje. Pero cuando se utiliza la vitamina K como terapia, el antagonista de la warfarina, se ha evaluado que hasta con INR de 1.3, este porcentaje de factores de coagulación necesarios para alcanzarse no son suficientes. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron o lo que se observa en esta gráfica? Es que ellos cogieron dos grupos de pacientes. Uno son pacientes que tienen alteraciones de coagulación por enfermedades y otros son pacientes que estaban con dicumarol, y en ambos escenarios fue necesario niveles adecuados de factor 2 para alcanzar una adecuada cascada de coagulación. Lo que llama la atención es que en los pacientes que no tenían vitamina K, el porcentaje necesario para una actividad buena de los otros factores de coagulación era muy baja, fenómeno que no ocurría con la vitamina K, y por eso es que basadas en estas recomendaciones y en observaciones de otros estudios como este, donde se observa que hay una asociación directa entre mortalidad y complicaciones. Aquí me voy a detener únicamente en la complicación de tipo sangrado, que es la que nos interesa desde el punto de vista de presencia de hematomas epidurales o hematomas periféricos complicados, y se observa cómo el aumento del INR va aumentando la prevalencia de estos desenlaces. En pacientes embarazadas, la recomendación es la misma como si fuera no embarazada, y para los bloqueos superficiales no es necesario una meta de INR, no es necesario suspender el medicamento, se pueden hacer los bloqueos de manera segura. Siempre se recomienda o se deja la mención, en caso tal de que se vaya a hacer un bloqueo, de tener en cuenta un adecuado planeamiento con el ecógrafo y evaluar siempre la compresibilidad de la región, para evaluar si hay cerca estructuras neurovasculares que puedan ser susceptibles de lesión. Respecto a los DOACs, hay varias recomendaciones. En los procedimientos neuroaxiales, cuando se utilizan dosis bajas, y las dosis bajas van a depender pues, de la terapia a la que estén sometidos, pero por lo general se tiene que, para el rivaroxaban, un tiempo seguro para realizar bloqueos neuroaxiales son 24 horas de ayuno previo, ya para el apixaban son 36 horas y para el dabigatran son 48 horas. Es muy importante tener en cuenta con los DOACs, y creo que es un mensaje importante de llevarse a la charla. Todo paciente que esté anticoagulado por un DOAC debería, o por heparinas de bajo peso molecular, debería tener una creatinina previa, porque estos tiempos van a cambiar si la función renal está alterada. Por ejemplo, pacientes que tengan dosis bajas, pero que tengan una depuración de creatinina menor de 30, en el caso del rivaroxaban, el tiempo no van a ser 24 horas, sino que van a ser 30. Y, por ejemplo,
depuraciones de creatinina por debajo de 30, no se recomienda la realización de bloqueos periféricos o neuroaxiales cuando se utiliza dabigatran. Ahora, en el escenario de las dosis altas, usualmente se busca un tiempo de ayuno mayor, alcanzando 4 a 5 vidas medias. Y para el caso de todos los DOACs con una depuración de creatinina por encima de 50, se requiere un ayuno de 72 horas. Cuando se tiene una depuración de creatinina entre 30 y 50 y se utilizan dosis altas de dabigatran, la recomendación es que se deben tener unos niveles de laboratorio normal, o si no se tienen estos niveles, no se recomienda realizar la técnica. ¿Qué laboratorios utilizan ellos normalmente? Ellos utilizan normalmente la medición de factor anti-10 activado o los niveles plasmáticos del medicamento. Y para pacientes que están utilizando altas dosis y una depuración de creatinina menor de 30, lo mismo. Con los otros anticoagulantes orales, la recomendación es tener unos niveles de laboratorio, y para el dabigatran aplica lo mismo que con dosis bajas, no hacer el procedimiento. La siguiente dosis de anticoagulante deberá aplicarse según como lo tengan referido para su entidad. Y es importante tener en cuenta que si el paciente tiene un catéter epidural o un catéter rápido, no se puede iniciar la terapia con DOAC, y lo que se debe hacer es hacer una terapia puente con dosis bajas de heparinas de bajo peso hasta que se retire el catéter. Ya les digo cuándo puede volverse a reiniciar. En embarazadas, la recomendación aplica igual, que estén utilizando DOACs, es la misma que para los pacientes que no están embarazadas. Y los bloqueos superficiales no es necesario suspender ninguno de estos medicamentos. Ahora, ¿qué es importante reconocer? Y esto es como para recordar cuáles son los mecanismos de acción de los anticoagulantes orales directos. La apixaban y el rivaroxaban van a inhibir el factor desactivado, y el dabigatran, la trombina. De aquí a que para evaluar la función de la apixaban y el rivaroxaban se pidan niveles antifactor desactivados, y para evaluar la función o qué tan comprometido está un paciente con el uso de dabigatran, se puede utilizar el tiempo de trombina o el tiempo de trombina diluido. Entonces, desde el punto de vista biológico farmacocinético, el rivaroxaban tiene una biodisponibilidad de 80 al 100%, un Tmax de 2 a 4 horas, una vida media de 5 a 9 horas que puede extenderse un poco en adultos mayores. 2/3 de su metabolismo son hepáticos, que incluso no lo recomiendan en enfermedades hepáticas avanzadas, y usualmente requiere ajuste en dosis renal. Los pacientes con apixaban tienen una disponibilidad del 50%, el Cmax es aproximadamente de 3 a 4 horas, su vida media es de 12 horas, tiene un metabolismo hepático principalmente por la citocromo P3A4. El 25% se va a desechar con metabolitos no activos en orina y heces, y la mayoría va a ser por heces, el 60%, siendo solo el 27% del aclaramiento a nivel renal. Y es por esto que este es uno de los medicamentos que más se utilizan en pacientes de manera segura con falla renal. Es importante reconocer aquí un escenario, es que en la apixaban hay en dos circunstancias se consideran dosis altas. Cuando un paciente normal utiliza 5 miligramos cada 12 horas, un paciente que cumpla estos dos escenarios, que tenga una elevación de creatinina por debajo de 30, o que cumpla ellos, que sea mayor de 80 años, que pese menos de 60 kilos, o que su creatinina sérica sea mayor de 1.5. Por lo general no se recomienda con tasas de filtración o en enfermedad renal terminal. Y es importante reconocer aquí que muchas veces posiblemente uno no lo recuerde, los pacientes con VIH, en teoría los inhibidores de proteasa son inhibidores de esta enzima de citocromo, lo que va a hacer que este metabolismo, esta fármaco no sea metabolizado y dure más tiempo y aumente el riesgo de complicaciones. El dabigatran, principalmente es importante reconocer acá que tiene un metabolismo independiente del citocromo, que principalmente son esterasas, pero que el 80% va a ser de eliminación renal, y por eso es que cuando se tienen pacientes renales la recomendación es no utilizarlo, ya que, como lo podemos observar acá, necesitamos del riñón para poder eliminar este medicamento, si no el riesgo de sangrado va a ser mucho mayor, que es lo que se tiene hoy por hoy. Digamos que esto es como una gráfica de resumen para entender más fácil y recordar la eliminación de estos medicamentos y el por qué las recomendaciones respecto a y la necesidad y la importancia de tener una función renal previa. Respecto al retiro de catéter y el inicio de la anticoagulación, la guía propone, basados en este estudio, realizar la siguiente fórmula.
8 horas, que es el tiempo de la hemostasia, menos el Tmax del fármaco. Entonces uno usualmente va a tomar el tiempo de mayor y se toma un ejemplo. El Tmax de la heparina de bajo peso molecular es de 3 a 4 horas. Entonces lo que yo hago es utilizar el mayor valor como forma de seguridad. Entonces, en teoría, si yo tengo un paciente que le requirió un catéter, yo pudiera iniciarle heparina de bajo peso molecular, en este caso de dosis altas si lo necesito, a las 4 horas después de haber sacado el catéter, ya que ellos respecto al retiro del catéter tienen la consideración de que la recomendación debería ser la misma que para la colocación del catéter. Y básicamente ellos se basan en la presencia de 2 vías medias. Cuando se tienen 2 vías medias o se han pasado 2 vías medias del medicamento, ya solamente se tiene menos del 25% de la actividad, lo que hace que aún disminuya el riesgo de complicaciones. En el caso de las dosis altas, principalmente de los DOACs, hay 2 estudios grandes que han evaluado la seguridad de estos pacientes y el tiempo de su retiro, y lo que se ha visto es que se necesitan de 4 a 5 vidas medias, que con esto se van a alcanzar niveles plasmáticos de los respectivos medicamentos aproximadamente de 30 o menos, que en el 95% a 99% de los casos, dependiendo del tipo de fármaco, van a tener un riesgo de sangrado menor. Siempre es importante sopesar los factores de riesgo de cada paciente que pueda aumentar el riesgo de sangrado que no esté relacionado con el uso de la terapia antitrombótica. Para el caso de las heparinas de bajo peso molecular, si existe una diferencia entre las dosis altas y las dosis bajas, sí. La recomendación es para pacientes con función renal normal y que se encuentren con dosis bajas de heparinas de bajo peso o tromboprofilaxis, se debería tener un ayuno de mínimo 12 horas para poder realizar un procedimiento neuroaxial de manera segura. En el caso de que uno tuviera una depuración de creatinina por debajo de 30, el tiempo se dobla y debe ser mínimo de 24 horas. Pacientes que tienen dosis altas, las dosis altas están definidas como 1 miligramo por kilo 2 veces al día o más de 1.5 miligramos al kilo al día. Y el ayuno debe ser de 24 horas antes del procedimiento, o en pacientes con depuración de creatinina por debajo de 30, 48 horas, que es el doble de tiempo. En pacientes que por cualquier razón estén requiriendo dosis altas, pero tengan un catéter puesto, las recomendaciones: no empiece las dosis altas hasta que saque el catéter, y mientras tanto deje dosis bajas que son seguras mientras el catéter esté funcional. Las pacientes embarazadas, igual que la población general, incluso hablan de 10 a 12 horas, pues teniendo en cuenta el estado protrombótico, y siempre evaluar en las embarazadas el riesgo trombótico que tengan ellas y el riesgo del procedimiento, teniendo en cuenta pues los riesgos que conlleva una anestesia general en una paciente embarazada, y evaluarlo con un equipo multidisciplinario. Bloqueos superficiales igualmente se pueden realizar independiente de que no es necesario suspenderlos, se pueden realizar, así se utilizan dosis altas o bajas. Y para los bloqueos profundos, las recomendaciones son las mismas que para los bloqueos neuroaxiales. Siempre que no se cumpla el tiempo y usted se vaya a hacer la técnica, tiene que evaluar muchos factores, pero la recomendación es no hacerlo. El porqué básicamente se puede permitir el uso de dosis bajas de heparinas de bajo peso molecular, radican que cuando se evalúan los niveles de factor 10 activado, de antifactor 10 activado, lo que se observa es que para un rango terapéutico se necesita un límite de 0.5 unidades por mililitro, y en la tromboprofilaxis son de 20. Y lo que se ha observado es que los pacientes que están en 0.2, que están en este rango o menor, suelen no tener eventos o desenlaces adversos cuando tienen el catéter puesto, y por eso es que se permite hacer esa transición, especialmente en aquellos pacientes que tengan muy alto riesgo trombótico. Cuando se evalúa cuáles son los factores de riesgo relacionados con las dosis a sangrados y las dosis de heparina de bajo peso molecular, se ha descrito que los pacientes que tuvieron aplicación inmediata, realización inmediata en menos de 12 horas, administración intraoperatoria o administración intraoperatoria posoperatoria temprana, son los que están más relacionados en los reportes de casos de hematomas epidurales o espinales. Y siempre evaluar la edad como un factor de riesgo para actividad residual, porque a medida que se envejece, se observa que el comportamiento de la gráfica respecto a los niveles que se tienen de factor anti-10A son mucho más altos que en pacientes jóvenes. Entonces siempre es muy importante ser aún más estricto con los tiempos en esta población.
Y recordar que en muchos escenarios ellos hablan de dosis de enoxaparina de 40 miligramos días, la enoxaparina de 5.000 unidades y la naproxen de 5.700. Cuando entramos al grupo de las heparinas no fraccionadas, es importante reconocer que las dosis bajas se reconocen como aquellas dosis que son de menos de 200 unidades por kilo día, y el tiempo que se debe tener mínimo para realizar un procedimiento de manera segura es de 4 horas. Cuando se utilizan dosis altas, es decir, mayor de 200 unidades por kilo día, hay dos consideraciones. La primera es que va a depender de su vía de administración. Son al menos 6 horas cuando se utiliza endovenoso y al menos de 12 horas cuando se utiliza subcutáneo. Y hacen la salvedad de que en estos casos, teniendo en cuenta el comportamiento errático de los fármacos, deba tener unos niveles de factor actividad o un PTT normalizados. Si no se debe utilizar dosis altas, hacer terapia con dosis bajas o de bajo o de la misma no fraccionada. Y en pacientes embarazadas, las recomendaciones aplican las mismas. Existen un grupo de pacientes donde se podría considerar el uso de heparinas de manera temprana, y es en pacientes que son llevados a cirugía vascular. Evaluando el riesgo-beneficio, puede ser aceptable un intervalo después de la punción para el reinicio del medicamento de 1 hora, pero solamente hacen la salvedad en este grupo de pacientes. Los bloqueos superficiales pueden hacerse sin necesidad de interrumpir la terapia, bien sea dosis alta o dosis baja, y para bloqueos profundos la recomendación es la misma que para los neurocheles. Recordar que las heparinas no fraccionadas en un inicio, cuando se utilizan de manera endovenosa, es prácticamente inmediato. De manera subcutánea es de 1 a 2 horas y el tiempo de acción puede ser de 30 a 120 minutos. Van a inhibir de forma directa la formación de fibrina y trombina y su vida media puede ser de 1 a 5 horas. El problema cuando se utilizan dosis altas es que a medida que aumenta la dosis de heparina no fraccionada, la vida media se vuelve más impredecible y en muchos casos no es posible evaluar cuánto va a ser ese estimado de tiempo a pesar de que se cumpla el tiempo, y por eso es que se piden los paraclínicos como herramienta de seguridad. En el caso de las pacientes embarazadas, esto lo podemos observar en, digamos que la seguridad de las dosis bajas en pacientes que tenían, que fueron llevados a procedimientos. Se evaluaron 928 pacientes que recibían una dosis de 15.000 unidades, que ese es el tope de dosis bajas en heparinas no fraccionadas, donde no se reportaron hematomas neuraxiales, aún con la presencia de catéteres, y esto soporta, digamos, la recomendación de que en pacientes de alto riesgo trombótico se pueda utilizar terapia puente en estos escenarios, como una especie de terapia puente, y de que cuando se daba dosis bajas, a pesar de que se requerían dosis altas para el manejo de su enfermedad, solamente menos del 1% presentaron eventos tromboembólicos. Para el caso de las heparinas fraccionadas a dosis altas, existe una mayor inexactitud paraclínica. Asimismo, los tiempos en los cuales va a normalizarse la coagulación van a variar mucho, y aún cuando han pasado las 12 horas que se supone que son las que se recomiendan, en muchos escenarios el PTT todavía no es normal, por lo cual en ese caso pues no se recomendaría hacer el procedimiento y sería necesario esperar a una normalización de parámetros. En las pacientes embarazadas, principalmente hay que tener en cuenta que las heparinas van a tener una reducción en su concentración plasmática, lo que va a hacer que tengan un menor efecto, y por lo general la necesidad de que estos pacientes utilicen dosis bajas cada 8 horas para alcanzar un efecto anticoagulante. Lo que se ha observado es que este requerimiento hace que la probabilidad de complicaciones sea menor, y por eso se puede dar una recomendación similar a la de la población general. Aquí lo que se evalúa o se observa básicamente son las concentraciones plasmáticas de las pacientes embarazadas en la línea de abajo con círculos blancos, y arriba en los pacientes normales, viendo cómo su concentración baja hace que pues probablemente su potencia sea menor, su eficacia sea menor. Respecto al Fondaparinux, hablan de dosis bajas cuando se utiliza menos de 2.5 miligramos al día, y hablan de un ayuno mínimo de 36 horas. Si la depuración de creatinina es menos del 50, se recomienda mínimo 72 horas, o si se ajusta la dosis a 1.5, se puede con el intervalo de 36 horas. Y para pacientes que utilizan dosis altas, la guía recomienda no hacer técnicas neuroaxiales cuando los pacientes están con la dosis alta,
y si el riesgo-beneficio lo soporta y se decide hacer una de estas técnicas, al menos con un nivel de recomendación 12, esperar un mínimo de 4 días. Pacientes embarazadas se manejan igual que las no embarazadas. Bloqueos superficiales pueden realizarse y los profundos igual que los neonaciales. Respecto al fondaparinux, ¿por qué esto? Es porque la eliminación renal va a tener un tiempo de 16 a 21 horas, entonces al menos se busca que tenga 2 vías medias para poder alcanzar ese efecto. Y cuando lo que se ha visto es que el fondaparinux puede reiniciarse solo hasta 36 horas después de sacar un catéter, o se reinicia 2 horas después de retirar el catéter, y se puede hasta 36 horas dependiendo del caso del paciente y dependiendo de su función renal. Recordemos que pues, una función renal deficiente hace que tenga un efecto prolongado. Respecto a los bloqueos de nervio periférico, existen 2 reportes de casos que nos hablan de pacientes que desarrollaron hematomas asociados al uso de fondaparinux. Uno fue un hematoma en la región ciática después de un bloqueo en el muslo, después de un bloqueo de nervio ciático. Y, y el segundo es un paciente de 41 años que tenía una miomettomía y se le colocó un TAP guiado por ecografía y también desarrolló un hematoma a nivel abdominal. Que es importante tener en cuenta y el por qué la necesidad de los tiempos, porque en estos reportes de casos que se tienen aquí, en ambos escenarios, ninguno de estos 2 pacientes cumplía con el tiempo mínimo establecido para poder reiniciar la terapia, y eso fue la que probablemente se atribuyó a que desarrollaran ese hematoma. Ninguno de los otros pacientes tuvo una complicación mayor, pero es importante reconocer que aún en bloqueos que son de bajo riesgo, como los superficiales, pueden ocurrir estos eventos. Respecto a los agentes antiplaquetarios, ¿existe diferencia entre dosis altas y dosis bajas? La respuesta es que sí. Respecto a la aspirina, mientras se tenga una indicación clara del uso de aspirina a dosis baja, definida como menos de 200 miligramos al día, no hay una contraindicación para retirarlo previo al bloqueo neuroaxial. Esto siempre y cuando la aspirina se utilice por una indicación válida, no porque el paciente viene tomando aspirina porque sí, ese paciente debería suspendérsela, pero si el paciente está infartado o una embarazada que viene con predicción de síndrome, de preeclampsia, puede realizarse el procedimiento sin necesidad de suspender. Se prefiere respecto a la técnica punción espinal sobre epidural, teniendo en cuenta el riesgo que se tiene aumentado con la epidural, y cuando se utilizan dosis altas o dosis de aspirina mayor de 200 miligramos al día, se recomienda que la última dosis de aspirina sea mínimo 3 días antes, teniendo un recuento plaquetario normal, y aquí es importante reconocer los niveles de plaquetas, o hasta 7 días. La siguiente dosis puede darse hasta 6 horas después del procedimiento, y esto en los escenarios donde se plantea el uso de la aspirina en estos escenarios. Para los inhibidores de P2Y12, independiente de la dosis que se esté utilizando, el ayuno que deben tener estos medicamentos para técnicas regionales neuroaxiales son 5 días de ticagrelor, 5 a 7 días de clopidogrel y 7 días para el prasugrel. El reinicio va a depender para el clopidogrel de la dosis, y mínimo de 24 horas después del procedimiento. Prasugrel y ticagrelor, 75 miligramos de clopidogrel, o 48 horas si se está utilizando, por ejemplo, un paciente urgente que requiere una dosis de carga de clopidogrel. Independiente de la dosis que se utilice, se pueden hacer los bloqueos superficiales de manera segura, y los profundos son iguales que los neuroaxiales. Esto es para recordar un poco cómo funciona la aspirina. Es un antiinflamatorio esteroideo que su función va a depender de la dosis, y cuando se utilizan dosis bajas se va a tener una función que suele ser más COX-1 selectiva, donde vamos a tener una menor agregación plaquetaria, y vamos a tener, en el caso de los pacientes que utilizan dosis altas, mayor compromiso de coagulación y efecto antiagregante que favorece el sangrado. Recordar pues que su efecto lo ejerce acetilando un residuo de serina en una de las cadenas que se tiene de la enzima. Y su efecto va a estar relacionado con la duración de la vida media que se tenga de las plaquetas. Entonces es basado en esta recomendación de tener un conteo plaquetario
previo a la suspensión de dosis altas, porque un conteo plaquetario bajo asociado a una plaqueta que puede estar disfuncional por medicamento activo aumenta más el riesgo de sangrado. Entonces, respecto a la seguridad de la aspirina y los reportes de hematomas neuroaxiales, definitivamente es el que menos está asociado cuando uno evalúa reportes más antiguos. Los reportes de casos están aislados y principalmente se ha documentado que cuando existió la aspirina estaba comprometida era porque el paciente tenía un trastorno sanguíneo o porque se utilizaba en combinación principalmente con heparinas de bajo peso molecular. Otro factor de riesgo ya directamente con la heparina era la presencia de angiomas vasculares epidurales que aumenta la probabilidad de sangrado en la región cuando se realiza la punción. Cuando se evalúa respecto a la dosis que se utiliza, definitivamente en este metaanálisis donde se utilizaron 27, se tienen un grupo grande de pacientes, estos en cirugía que fueron llevados a bypass, se evaluó la comparación de más de 325 miligramos y los eventos que tenían relacionados, y lo que se observa en los diferentes estudios es que utilizar dosis altas va a favorecer la tasa de eventos de tipo sangrado. Entonces es necesario reconocer que las dosis altas se comportan de manera diferente que las dosis bajas. Respecto a los inhibidores de la P2Y12, es importante reconocer que van a inhibir esta molécula de acá, el receptor de superficie de la P2Y12. En el caso del ticagrelor, cangrelor, del clopidogrel y la ciclopidina son profármacos que requieren activación por la citocromo para activar. Y es necesario recordar que tienen un riesgo aumentado de sangrado cuando se utiliza de manera combinada con la aspirina, con la aspirina. Su principal uso, pues, lo tenemos en los pacientes que tienen historia de eventos coronarios que requirieron revascularizaciones, colocaron stent y demás. Respecto a los reportes de casos de hematomas epidurales y clopidogrel y antiagregantes inhibidores P2Y12 con otras técnicas, se observa, hay reportes de casos. Este es un paciente de 80 años que tenía clopidogrel y que se administró el día 1 posoperatorio inadvertidamente este medicamento, presentó debilidad sensitiva y cuando le tomaron la imagen observaron que tenía este hematoma acá. Y otro caso es de un paciente con clopidogrel y enoxaparina, un paciente de 81 años, a quien en el día, pues lo único que me llamó la atención fue que usaron una aguja de calibre amplio, fueron amables, y se realizaron 2 sitios de punción. Entonces, uno recuerda y reconoce que existen factores de riesgo, no solamente por el uso de fármacos, sino también por la administración concomitante de otros factores, porque la punción sea traumática. Y este paciente al día 2 posoperatorio tenía dificultad para micción con posterior afectación sensitiva motora. Respecto a esto, la evidencia es limitada con respecto al sangrado en el hematoma epidural, y es necesario, pues, reconocer todos los factores de riesgo, no solamente que utilicen el medicamento. Se habla hoy en día del clopidogrel sin suspensión previa. Hay algunos estudios que ya empiezan a hablar de no suspender el clopidogrel, en donde básicamente recolectaron 306 pacientes y suspendían el clopidogrel solo el día de la cirugía, dejando un catéter epidural 2 a 3 días. Y esto en cirugía bypass en diferentes sitios. Se le hizo un seguimiento neurológico a los pacientes durante 2 horas por 24 horas y cada 4 o 6 horas por 72 horas. Llama la atención que la mayoría de pacientes, aproximadamente el 60%, utilizaban también aspirina y en este caso no se reportaron hematomas epidurales. Sin embargo, la necesidad es que tenemos que reconocer más pacientes porque hoy por hoy siguen identificándose la terapia antiagregante dual como un factor de riesgo para sangrado en estos sitios. Respecto a los bloqueos de nervio periférico, superficiales no se necesita suspender, los profundos suspenden igual que los neuroaxiales. Y respecto al rol de la ecografía, no solamente en este escenario, sino en todos, la guía recomienda la ecografía como una herramienta de seguridad y de planeamiento para la realización de estos procedimientos, siempre evaluando del sitio de función, la compresibilidad o las consecuencias que pueda tener un sangrado de esa zona.
Respecto a la combinación de diferentes terapias antitrombóticas, cuando yo tengo dos fármacos diferentes combinados, la recomendación es que yo coja el fármaco que tiene mayor tiempo de vida media y ese sea el tiempo que voy a utilizar de ayuno para la realización del procedimiento. La pregunta es, cuando yo tengo terapia dual, defínase terapia dual como un antiagregante y un anticoagulante, hay cambios en el comportamiento farmacocinético. Al parecer no lo existe. En este estudio donde se evaluaba el comportamiento de las concentraciones plasmáticas y el tiempo, la duración en el tiempo del rivaroxaban, se observó que cuando se combinaba con la aspirina, el efecto de la aspirina no generaba o no cambiaba el efecto, la concentración plasmática del rivaroxaban. No tenía una prolongación de los tiempos y por lo general no tenía potenciación del efecto anticoagulante. Entonces, pues basados en esto es que empiezan a ver ahora con el advenimiento de más pacientes con terapias duales, ver qué sucede en estos escenarios de antiagregación y anticoagulación. Existen situaciones clínicas emergentes donde definitivamente se va a necesitar administrar fármacos antiagregantes, llámese en el caso del paciente con síndrome coronario agudo que va a ser llevado a revascularización. Si no se ha iniciado la doble antiagregación o si la dosis se acaba de poner, si el paciente tiene un catéter, retírelo ahí mismo. Eso da un tiempo de que el medicamento haga su efecto y digamos que es un tiempo seguro. Este paciente tiene que llevar una monitorización neurológica ya que no vamos a poder saber el comportamiento previo de su coagulación o reconocer si tenía otros factores de riesgo que pudieran aumentar la probabilidad de que se genere uno de estos eventos. Y en aquellos pacientes que tienen antiagregación y anticoagulación, la recomendación es que se debe bajar la dosis de anticoagulantes, se deben utilizar dosis bajas. Si se tiene un catéter, se pasan a dosis bajas de heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso y se pausan durante 4 horas para el retiro con heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso las 12 horas, que son básicamente los mismos tiempos que se utilizan para la inserción del catéter. Cuando se utiliza doble antiagregación, la recomendación es, si se está utilizando un inhibidor de P2Y12 de vida larga, se cambia por uno que tenga una vida corta y esto en los pacientes que tengan un catéter, bien sea cambie el clopidogrel por un tirofiban o por un cangrelor y se esperan 8 horas con tirofiban o 3 horas para cangrelor para poder sacar ese catéter de manera segura y evitar el riesgo de sangrado. En caso de que los pacientes requieran inhibidores parenterales directos llámese algatroban, ivalirudina, o se utilizan prostaglandinas o se utilizan inhibidores de glicoproteína 2B3A, se recomienda siempre llevar a estos pacientes a un caso multidisciplinario, ya que estos medicamentos también suelen tener un efecto fuerte sobre la coagulación y los estudios que hay en estos son muy limitados para dar una recomendación respecto al tiempo. Estos pacientes deben monitorizar si quedan soldados para tomar medidas de seguridad. Respecto a los pacientes que al intervalo de tiempo, en pacientes en quien se les calculó un score de riesgo y no se les calculó, realmente no existe diferencia porque no hay escala en el tiempo en pacientes que tengan X escala versus no tener escalas y la tasa de hematomas no varía mucho entre estos diferentes casos. Entonces, no hay un score protesto si se perdió la conexión durante esta diapositiva, lo que es importante reconocer es que independiente de que se utilicen scores para evaluar el riesgo de sangrado, estos scores o la medición de esos scores no cambian el tiempo que van a tomar para la suspensión de los medicamentos, ya que no hay scores variados y no hay realmente estudios que los comparen. Y respecto
a los intervalos de tiempo en pacientes que requieran mediciones. Definitivamente pacientes con antagonistas de vitamina K, el INR debe ser normal. En pacientes que utilicen altas dosis de heparina no fraccionada, se requieren niveles de factor anti-10A o de PTT para obtener como herramienta de seguridad. En pacientes con dosis altas de heparina bajo peso molecular o que estén con fondaparinos, se recomienda que se tengan unos niveles de factor anti-10A por debajo de 0.1, que es el target en estos escenarios, y que esto puede darse en menos del intervalo establecido, pero eso solo nos lo va a dar el examen de laboratorio. De otra forma, no podemos cambiar los tiempos. Y en el caso de bloqueos profundos o neuroaxiales, si se utilizan dosis altas de inhibidor de factor 10A, la recomendación es que sus niveles plasmáticos estén por debajo de 30 o la actividad antifactor 10A sea menor de 0.1, que son como los exámenes que ellos utilizan o plantean o proponen para hacer el seguimiento en estos pacientes. Respecto a los niveles de factor 10 activado, anti-10A, se toman en plasma pobre en plaquetas. Lo que hacen es que a ese plasma pobre en plaquetas le adicionan un factor 10A y se evalúa la formación de complejo medicamento antitrombina con el factor 10A y se evalúa la actividad residual, que es la que se produce. En teoría, un paciente que no utiliza heparina o no utiliza DOAX, pues va a tener unos niveles de 0, no tiene por qué tener niveles. Y respecto a los diferentes fármacos, pues van a dar unos valores o unos umbrales de tratamiento, los cuales se pueden utilizar también, digamos, ya esto en el escenario de seguimiento de las enfermedades tromboembólicas. Y pues recordar que es una prueba que se basa en el aumento de la actividad inhibitoria de la antitrombina, que es como, como lo mencioné, las mediciones paraclínicas que se recomiendan. Cuando se utilizan dosis bajas de cualquier medicamento, no se recomienda la toma de paraclínicos para realizar bloqueos profundos o neuroaxiales. Pueden realizar siempre y cuando se cumplan los tiempos y ya las consideraciones de los pacientes en falla renal. En altas dosis no se requieren paraclínicos para los bloqueos superficiales, asimismo como no se requiere suspenderlos, tampoco se requieren paraclínicos, y no existe una monitorización propuesta de aspirina o inhibidores de PGD12 antes de procedimientos neuroaxiales profundos o superficiales. La única recomendación que tiene principalmente en los de dosis altas es principalmente con los niveles de plaquetas. Respecto a la reversión es un tema que empieza a salir o empieza a evaluarse en algunas guías. Esta guía es muy clara al decir de que si usted va a revertir un paciente porque va a usar una técnica regional, no lo haga. Esto basado en lo siguiente, la reversión es un tratamiento dirigido al fármaco que se está utilizando, bien sea aumentando los factores de coagulación, en algunos escenarios como los anticuerpos monoclonales para los diferentes fármacos, con el fin de revertir su efecto anticoagulante y disminuir el sangrado que se está utilizando. Entonces, no se recomienda usarlo solo para un procedimiento neuroaxial, ya que los estudios en sangrado masivo, en reversión para procedimientos neuroaxiales no hay evidencia, entonces pues no lo recomiendo. En el caso de que usted le llegue un paciente que tenga ese tipo de reversiones de otra índole, no por el procedimiento, porque usted lo hizo, pues para el caso de los antagonistas de vitamina K, se recomienda el INR normal, cuando se utilizó vitamina K 10 miligramos y concentrado el complejo protrombínico. Se puede considerar el uso de bloqueos neuroaxiales si el INR es normal y por alguna razón se revirtió el efecto de la warfarina. Para el caso de bloqueos neuroaxiales emergentes y un paciente que le revirtieron el efecto del dabigatran con idarucizumab, ya está demostrado que este medicamento sí va a reducir el efecto y es el único fármaco de los reversores que tiene un impacto en el tiempo de realización del procedimiento. Los otros, el concentrado complejo protrombínico, concentrado complejo protrombínico activado, factor 7 recombinante, andexanel alfa, no afecta los intervalos de tiempo. Si bien la guía no lo recomienda, sí existe un protocolo, ese es del 2016, de una guía francesa, donde sugiere que podría para la realización de procedimientos neuroaxiales seguros, cuando el riesgo de un procedimiento por anestesia general sea mayor en este paciente, revertir el efecto del dabigatran. El problema
que tiene esto es que se ha observado que el ibalizumab va a reducir los niveles plasmáticos del dabigatran a 20 o menos en 30 minutos. Lo que pasa es que se desconoce si con la reversión estos niveles realmente son seguros para la realización del procedimiento, pero se cree que sí, ya que están por debajo del estándar, que son 30. En escenarios emergentes, farmacológicamente hablando, bloqueos profundos o neuroaxiales, podrían ser realizados los procedimientos si se revirtió la heparina no fraccionada con protamina. Recordar que la relación para el uso de protamina en la heparina no fraccionada es de 1 miligramo por 100 cada 100 unidades de heparina no fraccionada, pero para las heparinas de bajo peso molecular no existen recomendaciones respecto a las situaciones emergentes y reversión, ya que la protamina va a inhibir parcialmente las heparinas de bajo peso y no es el mismo efecto que tienen sobre las no fraccionadas. Respecto a los pacientes que utilizan dosis bajas de aspirina, los procedimientos neuroaxiales o bloqueos no están contraindicados y la reversión no va a afectar los tiempos. Pacientes principalmente que estén en escenarios emergentes, un síndrome coronario agudo, que requieren dosis de carga de antiagregantes, no se recomiendan hacer estos procedimientos. El paciente se infartó y le tuvieron que poner dosis de carga ASA, carga de clopidogrel, no le vaya a hacer el bloqueo. Y no existen recomendaciones respecto a la reversión de los inhibidores de P2Y12, no, pues no las hay. Como puntos ya finales de las recomendaciones que tiene la guía, se sigue enfatizando en la necesidad y el uso de la ecografía para disminuir la punción vascular en estos casos. Ya está demostrado que el uso de la ecografía disminuye que la punción sea vascular y asimismo la incidencia de eventos LAST. El uso en pacientes anticoagulados y antiagregados en este escenario debería ser un estándar de manejo como parte de seguridad del paciente. Sin embargo, pues la evidencia en estos casos todavía es baja, no se tiene mucha evidencia y la recomendación siempre va a estar evalúe la compresión del sitio donde va a realizar la punción. Respecto a los intervalos de tiempo de inserción y retiro de la aguja, como les mencioné anteriormente, el riesgo de sangrado puede ser igual tanto cuando se inserta el catéter como cuando se saca y por eso es que la guía determina que los tiempos deben ser los mismos para la inserción o para el retiro, ya que existen reportes de casos solamente relacionados con el retiro del catéter y no es un procedimiento inocuo. Ya como para finalizar, los bloqueos superficiales pueden realizarse cuando se utilizan cualquier tipo de terapia, esto ya lo he mencionado varias veces a nivel de la charla. Los bloqueos profundos, las mismas recomendaciones de los neuroaxiales, siempre es importante hacer un seguimiento y esto ya es especialmente de los pacientes con bloqueos de nervio periférico, hacer un seguimiento en aquellos que tengan un sangrado localizado, ya que evaluarse y monitorizarse especialmente cuando están cercanos a zonas vasculares o nerviosas que sean susceptibles a lesión por compresión de un hematoma que pueda tender a crecer con el tiempo. Y siempre debe escogerse la técnica de menor riesgo y realizarla por un operador que tenga experiencia con la guía ecográfica en los procedimientos. Hay una aclaración y un punto adicional y es que la guía recomienda que cuando uno realiza una punción y la punción sea traumática quiere decir que yo vea la salida de sangre por la aguja. Esto podría incrementar los tiempos del intervalo, pero la guía no se compromete con un tiempo determinado, simplemente dice, esos pacientes vigílelos, esté pendiente y evalúe el riesgo-beneficio después de la punción cuando vaya a reiniciar la terapia anticoagulante. Y es importante que todos los pacientes que están con terapia antiagregante y anticoagulante debería hacérseles un seguimiento neurológico activo, especialmente pues un seguimiento clínico activo, especialmente desde el punto de vista neurológico, buscando cualquier déficit que pueda presentarse, dolor severo, alteraciones motoras o de sensibilidad, disfunción vesical, que hagan sospechar la presencia de un hematoma espinal, ya que la intervención temprana es necesaria y la evaluación con un equipo multidisciplinario para evitar las complicaciones lo es. Muchas gracias por la atención. Hay una pregunta. Pero, se me fue la- Bueno, Alejo, muy bien, felicitaciones. Este es un
abrebocas, y esto no solamente va para todos, sino también para la necesidad de creación de unidades de dolor agudo, dado que una de las conclusiones de las guías es que el seguimiento neurológico es una parte importante en estos tipos de pacientes. Recordar nuevamente que un evento posible se vuelve probable cuando ante una anamnesis se genera un examen físico, no antes. Y esto es un recordar de que los cadetes periodales no deben de quedar solos ni abandonados. Y si ante un bloqueo motor, uno debe suspender, ante una disfunción vesical que otra cosa, usted debe suspender y revalorar esa función. Y recalcar que el dolor lumbar severo es una de las causas una de los principales signos de alarma para pensar en esta etiología. Y uno va a favor del paciente, probablemente inicialmente haciendo un seguimiento extenso, suspendiendo el medicamento, hacer seguimiento horario y no tener miedo a si la probabilidad pretende de que esto pase sea alta, hubo punción traumática, hay condiciones del paciente, solicitar de manera temprana y activar el sistema de alarma para poder llevar a ese paciente a una imagen temprana y una intervención temprana, que es lo que va a modificar en últimas el desenlace. Acá hay una pregunta sobre el uso de pruebas viscoelásticas. No se anotó, pues sí se hizo durante la revisión, y el problema es que no hay evidencia o correlación para generar un grado de recomendación. Es de recordar que para esto es importante puntualizar que esto no es para no dar una anestesia, para no llevar un paciente a un procedimiento, es para no generar una intervención anestésica regional como bloqueo profundo o anestesia neuroaxial, y que siempre hay otras alternativas. Para hacer para hacer, digamos, un apunte, en próximas sesiones hablaremos de las nuevas guías del CHES 2022, donde se abordarán estos temas de anticoagulantes y antiplaquetarios en el contexto perioperatorio, pero esta charla vamos a dejar el código QR para que puedan bajar las guías, y adicionalmente dentro de la charla, como pueden ver, hicimos unos resúmenes en unas diapositivas donde se genera en cada punto cuáles son las recomendaciones, como para que tengan un punto de ayuda. Eventualmente sacaremos una infografía, ¿no, Alejo? Sí. Para, digamos, puntualizarlo aún más y que sea de ayuda para todos nosotros, que eso es realmente una herramienta importante. ¿Hay otra pregunta? Entonces, con respecto de pruebas viscoelásticas, para puntualizar, no hay ningún grado de evidencia que pueda recomendarlo. Sí, ¿existe alguna recomendación respecto al ciparantac? Pasa lo mismo que con los otros agentes reversores, realmente la evidencia todavía no es suficiente para dar una recomendación respecto al uso. El único que tiene aval por la FDA y el que algunas guías lo recomiendan en estos escenarios es el idarucizumab, porque ya tiene experiencia clínica, ya lleva tiempo funcionando y se ha visto que la eficacia clínica lleva a los pacientes a una normalización o una disminución de los niveles plasmáticos, pero puntualizando. Entonces, pues para los otros no. Y pues puntualizar que realmente no se debería revertir a un paciente solo para hacer una técnica regional. Es la recomendación de la guía. La guía dice, empieza el texto diciendo, no lo revierte, pero si por cualquier razón lo va a hacer, tenga esas consideraciones. Bueno, que lo vamos a montar para la casa. No, esto va en el contexto de, ¿está dentro de las guías o se sale de las guías? Porque ahí, si viste, hay un punto, por ejemplo, en ese paciente cardiovascular, en ese paciente que le acabaste de colocar el clopidogrel y lo tengo que hacerle abrirle hoja neurológica y vigilancia horaria cada 2 horas, porque igual tienes que estar vigilante en disfunción vesical, dolor lumbar severo y déficit motor para definir algún tipo de intervención o tratamiento, o podemos reconocer la causa. Ellos individualizan los pacientes. Eso es grupo multidisciplinario y 12 a 24 horas se va a quedar. No, de acuerdo, porque también va
eso va de acuerdo a la instauración del efecto de el hematoma epidural, que es de inicio temprano y del tipo pico del medicamento. Por eso, como puedes ver también, muchas de estas guías generan, dado que la prevalencia o la incidencia del evento es tan baja y no vas a hacer un examen, no vas a hacer un estudio para ver bajándole hasta qué punto comienza a presentar hematomas, siempre manejamos vida media y T medio, tanto para inicio como para retiro de. Básicamente queda una zona gris, que es qué pasa si ese paciente se lo colocaron. A esa respuesta le tocó quedarse. Sí, es decir, y es una cosa importante que puede generar presión sobre el anestesiólogo, que es que le iban a dar salida y le colocaron mi hijo, le tocó quedarse con primero no hacer daño, y una causa administrativa no prima sobre una causa clínica. Eso se lo digo porque nos ha pasado que el paciente ya tiene salida y justo le colocan la dosis y tiene con el catéter, pues, de mal se quedó con el catéter, hay que justificarlo, manejo de dolor, algo, pero pues no saltarse las recomendaciones de la guía. El doctor Mario Orozco hace la siguiente intervención. Comenta que nos faltan muestras estadísticas. Creo que nuestra base de datos de anestesia regional puede ser útil para llevar una bitácora de procedimientos de los residentes y estadísticas de las complicaciones. Sí, en teoría nosotros la idea es de tomar la parte de la bitácora de colección de datos. Hasta ahora no sé si algún compañero ha tenido algún caso de alguna hematoma espinal. La idea es que está el artículo del 2007 donde se logran indexar, eso es en el escandinavo. Hay hay unas colaboraciones mundiales con bases de datos, que es el hospital, digamos, se inscribe para hacer ese seguimiento con esa base de datos. Hay una propuesta que con Fabricio llevamos ya un tiempo, que espero ahorita con lo del dolor agudo sí poderlo llevar, que es, digamos, las bases de datos estandarizando criterios de desenlaces mayores y menores, ¿cierto? Con criterios de inclusión y exclusión para la variable. Los escandinavos en 2007 estandarizaron y puntualizaron que es una complicación mayor, una complicación menor, y lo ideal, nuevamente, es que lo ideal o el sueño es que cada hospital tenga su propia unidad de dolor agudo manejada por anestesiólogos, donde se puedan hacer seguimientos y tener nuestras bases de datos locales y regionales. Eso se le quiere apuntar en algún momento, que todos tengan la capacidad de montar y conocer cómo montar una unidad de dolor agudo. Esto es importante porque, como dice Mario, hay un gran subregistro, y lo que se ha visto es que las complicaciones que eran poquitas, tal vez puedan no ser tan pocas. Por ejemplo, el año pasado tuve conocimiento de un hematoma epidural con punción única, con desenlace adverso mayor, y pues no todos, y uno conoce de vez en cuando un desenlace, pero pues no se reporta, entonces no se confían. A ese respecto, quiero puntualizar con respecto a la anestesia epidural, cuando se hace análisis y espinal, cuando se hace análisis subgrupos de quienes lo presentaron, y ya lo había dicho acá el compañero, los pacientes de más edad asociados a punción traumática son los que más lo generan. Y adicional a esto, los pacientes con estenosis espinal, que muchas veces, o sea, las columnas deformaditas vueltas, nada. Esos pacientes tienen síndromes que se llaman de hipertensión dural, otra serie de cosas que facilitan. Entonces, digamos que esto para potenciar el uso de técnicas regionales, y del uso de la ecografía o el ultrasonido lumbar, porque también lo dijiste, en algunos casos favorece punción espinal sobre epidural, en algunos casos de una condición, y esto, la planeación de una punción espinal también puede llegar a ser muy importante. Inclusive, aunque el ultrasonido lumbar nos ha generado, digamos, un cambio de paradigmas, y creo que por ahí un artículo con Fabricio que va a salir donde se hizo ese análisis específico ultrasonido en la población mayor en cuanto a número de punciones. Y también, ¿por qué no pensar en algún momento, si el paciente es técnicamente muy difícil,
el uso también de imágenes diagnósticas como los rayos X para hacer una rotación. Mi punto es que en el paciente de riesgo debemos comenzar a cambiar el paradigma, de comenzar a hacer muchas funciones a ciegas, sino que el paciente ya sabemos y tiene todas las condiciones para técnica difícil y que las funciones traumáticas, el número de punciones, la edad, es uno de los factores de riesgo, pues también podríamos hacer una planeación previa y ese paciente podría llegar a medida que salgan más artículos, estar indicado una valoración previa con análisis ultrasonográfico de columna. Hay más preguntas hay preguntas aquí en que tengan más preguntas, bien sea en el chat o aquí en el auditorio. Listo. Perdona que de la charla, se me pasa la diapositiva. Y está el QR para descargar los artículos. Listo. La charla va a quedar subida en el canal de YouTube del departamento, donde podrá revisarse nuevamente, en caso que se necesite. Y para que nos sigan, nos den